Me llamo Scarlett O'Hara Hamilton Kennedy Butler y estoy aquí para contar mi historia. Capítulo 17. ¿Te sientes mejor ahora? La voz de Red era cuidadosamente controlada. Scarlett asintió con la cabeza. Estaba envuelta en una manta, bajo la que vestía una áspera camisa de trabajo de Red, y sentada en un taburete cerca del fuego con los pies metidos en una jofaina llena de agua caliente. ¿Cómo estás, Pansy? La doncella de Scarlett, sentada en otro taburete y envuelta en otra manta, sonrió y dijo que se encontraba bien, aparte de que estaba hambrienta. Red rió entre dientes. También yo. Cuando os hayáis secado, comeremos. Scarlett se arrebujó más en la manta. Es demasiado amable, pensó. Le he visto así otras veces, sonriente y caluroso como los rayos del sol. Después resultará que estaba furioso, echando mentalmente sapos y culebras. Hace esta comedia porque Pansy está aquí. Cuando ésta se haya ido, se volverá contra mí. Tal vez podría decir que necesito a Pansy, pero ¿para qué? Ya me he quitado la ropa y no puedo volver a ponérmela hasta que esté seca, y sabe Dios cuándo será, con la lluvia fuera y esta humedad aquí dentro. ¿Cómo puede vivir Red en este lugar? Es horrible. La habitación donde se hallaban estaba solamente iluminada por el fuego. Era grande y cuadrada, tal vez de 6 metros de lado. Tenía el suelo de tierra apisonada y las sucias paredes habían perdido la mayor parte de su yeso. Olía a whisky barato y a jugo de tabaco, y también a madera y tela quemadas. Los únicos muebles eran una serie de rústicos bancos y taburetes, amén de unas cuantas melladas escupideras de metal. La repisa de la amplia chimenea y los marcos de las puertas y ventanas parecían haber sido puestas allí por equivocación. Eran de madera de pino, bellamente tallada, con delicados dibujos de grecas y barnizada para darle un brillante tono castaño dorado. En un rincón había una tosca escalera de astillados peldaños que era insegura y con vada baranda. La ropa de Scarlett y de Pansy estaban colgadas a lo largo de ese pasamanos. Las enaguas blancas se hinchaban a veces cuando soplaba una corriente de aire, como fantasmas acechando en la sombra. ¿Por qué no te quedaste en Charleston, Scarlett? Habían terminado de cenar y Pansy había sido enviada a dormir con la vieja negra que cocinaba para Red. Scarlett irguió la espalda. Tu madre no quería molestarte en tu paraíso. Miró desdeñosamente a su alrededor. Pero creo que deberías saber lo que sucede en Charleston. Hay un soldado yanqui que se introduce de noche en habitaciones de mujeres, para manosearlas. Una muchacha se volvió loca y tuvo que ser enviada a otra parte. Trató de leer en el rostro de él, pero era inexpresivo. Red la miraba en silencio, como si esperase algo más. ¿No te importa que tu madre y yo podamos ser asaltadas? Red retorció la boca hacia abajo en una sonrisa burlona. ¿He oído bien? Se ha vuelto tímida y recatada la mujer que condujo un carro a través de todo el ejército yanqui porque éste se interpuso en su camino. Vamos, Scarlett, tenías fama de ser sincera. ¿Por qué has hecho este largo viaje bajo la lluvia? ¿Esperabas sorprenderme en brazos de un amante? ¿O te lo recomendó tu tío Henry para conseguir que empezase de nuevo a pagar tus facturas? ¿De qué diablos estás hablando, Red Butler? ¿Qué tiene que ver el tío Henry con esto? Una ignorancia muy convincente. Te felicito, pero no puedes esperar que crea por un instante que tu experto y viejo abogado no te lo notificó cuando dejé de enviar dinero que remitía a Atlanta. Aprecio demasiado a Henry Hamilton para atribuirle tanta negligencia. ¿Que dejaste de enviar el dinero? No puedes hacerlo. Le flaquearon las rodillas. Red no podía hablar en serio. ¿Qué sería de ella? La casa de la calle Peach Street, las toneladas de carbón necesarias para calentarla, los criados requeridos para hacer la limpieza, y cocinar, y lavar la ropa, y cuidar el jardín y de los caballos, y dar brillo a los carruajes, y la comida para todos ellos. Sí, costaba una fortuna. ¿Cómo iba el tío Henry a pagar las facturas? ¿Con dinero de ella? No, esto no podía ser.
Ella había tenido que trabajar en el campo como una negra, con el estómago vacío, los zapatos rotos, la espalda dolorida y las manos ensangrentadas para no morirse de hambre. Había tenido que tragarse su orgullo. Había vuelto la espalda a todo lo que le enseñaron. Había negociado con gente de baja estofa, indigna de toda consideración. Intrigado, engañado, trabajado día y noche por su dinero. No renunciaría a él. No podía hacerlo. Era suyo. Era lo único que tenía. «No puedes quitarme mi dinero», le gritó a Red, pero lo hizo en un ronco murmullo. Él se echó a reír. «No te he quitado nada, querida. Solo he dejado de aumentar lo que ya tienes. Mientras vivas en la casa que tengo en Charleston, no hay razón para que mantenga otra vacía en Atlanta. Desde luego, si volvieses a ella, ya no estaría vacía. Entonces me creería obligado a empezar de nuevo a pagar tus facturas». Red se acercó a la chimenea para poder verle la cara a la luz de las llamas. Entonces se extinguió su sonrisa desafiadora y frunció el ceño con preocupación. «Realmente no lo sabías, ¿eh? Espera un momento, Scarlett, y te serviré un brandy. Parece que estés a punto de desmayarte». Tuvo que sujetarle las manos para que se llevase la copa a los labios. Ella no podía dominar su temblor. Cuando la copa estuvo vacía, Red la dejó en el suelo y frotó aquellas manos hasta que se calentaron y dejaron de temblar. «Ahora dime la verdad. ¿Hay realmente un soldado que irrumpe en los dormitorios?» «No hablaste en serio, ¿verdad, Red? No vas a dejar de enviar el dinero en Atlanta, ¿eh?» «Al diablo con el dinero, Scarlett. Te he hecho una pregunta». «Al diablo contigo», dijo ella. «Yo te he hecho otra. Debí saber que no podrías pensar en otra cosa si mencionaba el dinero. Está bien, le enviaré algo a Henry. ¿Y ahora? ¿Quieres contestarme?» «¿Lo juras?» «Lo juro». «¿Mañana?» Sí, maldita sea, mañana. Y ahora dime de una vez, ¿qué es eso del soldado yanqui?» El suspiro de Scarlett pareció durar una eternidad. Después se llenó de aire los pulmones y le contó todo lo que sabía sobre el intruso. «¿Dices que Alicia Sebeig vio su uniforme?» «Sí», respondió Scarlett, y añadió maliciosamente: «No le importa la edad que tengan las mujeres. Tal vez esté abusando de tu madre en este momento». Red apretó las manazas. «Debería estrangularte, Scarlett, entonces el mundo sería mejor». La interrogó durante casi una hora, hasta que le hubo sacado a Scarlett todo lo que había oído decir. «Muy bien, nos marcharemos mañana en cuanto cambie la corriente». Se acercó a la puerta y la abrió. «Bueno», añadió, «el cielo está despejado. Será un viaje sencillo». Más allá de la silueta distinguió Scarlett el cielo nocturno. Había 3/4 de luna. Se levantó cansadamente. Entonces vio la niebla del río que cubría el suelo en el exterior. La luz de la luna la teñía de blanco y durante un momento de confusión se preguntó Scarlett si había nevado. Una ráfaga de niebla envolvió los pies y los tobillos de Red y luego se disipó en la habitación. Él cerró la puerta y se volvió. Sin la luz de la luna la estancia parecía muy oscura hasta que se encendió una cerilla, iluminando desde abajo el mentón y la nariz de Red. Este la aplicó a la mecha de la lámpara y Scarlett pudo ver la cara y sintió una dolorosa añoranza. Él puso el tubo de cristal sobre la lámpara y la levantó. «Ven conmigo. Arriba hay un dormitorio donde podrás dormir». Esta habitación era menos primitiva que la de abajo. La alta cama de 4 columnas tenía un colchón grueso, almohadas mullidas y una espléndida manta de lana sobre las almidonadas sábanas. Scarlett no miró los otros muebles. Dejó caer la manta que llevaba sobre los hombros y subió los escalones que había al lado de la cama para meterse en ella. Red la contempló un momento antes de salir de la habitación. Ella escuchó sus pisadas. No bajaba la escalera. Estaría cerca. Scarlett sonrió y se quedó dormida. La pesadilla empezó como empezaba siempre, con la niebla. Hacía años que Scarlett no soñaba esto, pero su mente inconsciente lo recordó al mismo tiempo que creaba el sueño. Y entonces Scarlett empezó a retorcerse y agitarse y a gimotear roncamente, temiendo lo que vendría después. Se vio corriendo de nuevo, con el cansado corazón palpitando en sus oídos, y siguió corriendo, tropezando y corriendo, a través de una espesa niebla blanca cuyos fríos zarcillos se enrollaban en su cuello, sus piernas y sus brazos.
Se sentía helada, fría como la muerte, hambrienta y aterrorizada. Era lo mismo de siempre, y cada vez era peor que la anterior, como si el terror, el hambre y el frío se fueran acumulando y haciendo más intenso el momento. Y sin embargo, no era igual, pues en el pasado ella corría y alargaba los brazos buscando algo anónimo e incognoscible, y ahora distinguía delante de ella, al hacerse más tenue en la niebla, la ancha espalda de Red, siempre alejándose, y sabía que era él lo que estaba buscando. Sabía que cuando la alcanzase, la pesadilla perdería su fuerza y se desvanecería para no volver. Corría y corría, pero él estaba siempre muy lejos, siempre vuelto de espaldas. Entonces se espesó la niebla y él empezó a desaparecer, y ella le llamaba. «Red, Red, Red, Red». «Silencio, silencio, estás soñando, no es real». «Red». «Sí, estoy aquí, ahora calla, no pasa nada». Unos brazos vigorosos la levantaron y la sostuvieron, y al fin se sintió amparada y segura. Se despertó sobresaltada. No había niebla. En vez de ella, la lámpara de encima de la mesa proyectaba una luz resplandeciente, y Scarlett descubrió la cara de Red inclinada sobre la suya. «Oh, Red, era horrible. La pesadilla de siempre». «Sí, bueno, casi. Había algo diferente, no puedo recordarlo. Pero yo tenía frío y hambre, y no podía ver a causa de la niebla. Estaba muy asustada. Red, era terrible». Él la estrechó y su voz vibró en su pecho junto al oído de ella. «Claro que tenías frío y hambre. La cena ha sido una porquería y te has quitado las mantas de encima al revolverte. Ahora te taparé de nuevo y dormirás bien». Hizo que se inclinase sobre las almohadas. «No te vayas. Volveré a tener la misma pesadilla». Red la cubrió con las mantas. «Tendrás bizcocho para el desayuno, y granos de maíz machacados y tostados, y mantequilla suficiente para que estos se vuelvan amarillos. Piensa en eso, y en el jamón del país, y en huevos frescos, y dormirás como una niña pequeña. Siempre has tenido buen apetito, Scarlett». Su voz tenía un tono divertido, pero también cansado. Ella cerró los pesados párpados. «Red». Fue un sonido confuso, soñoliento. Él se detuvo en el umbral, haciendo pantalla a la lámpara con la mano. «¿Qué es, Scarlett?» «Gracias por venir a despertarme». «¿Cómo lo has sabido?» «Si ya vas con fuerza suficiente para romper las ventanas». El último sonido que oyó ella fue su amable y suave risa. Era como una canción de cuna. Como había pronosticado Red, Scarlett consumió su copioso desayuno antes de ir a buscarle. La cocinera le dijo que él se había levantado antes del amanecer, que siempre lo hacía antes de que saliese el sol. Miró a Scarlett con no disimulada curiosidad. Debería regañarla por su descaro, pensó Scarlett, pero estaba tan contenta que no podía enfadarse de veras. Red la había sostenido, consolado, incluso había reído, lo mismo que solía hacer antes de que se torciesen las cosas. Había hecho bien en venir a la plantación. Hubiese debido hacerlo antes, en vez de perder el tiempo con tantas visitas para tomar el té. La luz del sol hizo que entrecerrase los ojos al salir de la casa. Brillaba con fuerza y calentaba ya su cabeza, aunque era muy temprano. Se protegió los ojos con la mano y miró a su alrededor. Un suave gemido fue su primera reacción. La terraza de ladrillos que pisaba se extendía hacia la izquierda a unos 100 metros. Rota, ennegrecida e invadida por la hierba, era el marco adecuado para una ruina monumental carbonizada. Restos de paredes y chimeneas eran cuanto quedaba de lo que había sido una magnífica mansión. Montones de ladrillos manchados por el humo y el fuego en el interior de las paredes derruidas eran tristes recordatorios del ejército de Sherman. Scarlett estaba afligida. Esto había sido la casa de Red, la vida de Red, perdida para siempre antes de que pudiese volver para recuperarla. Nada en su propia y agitada vida había sido tan malo como esto. Ella no había experimentado nunca el grado de dolor que tenía que haber sentido él, que debía sentir aún 100 veces al día cuando veía las ruinas de su hogar. No era extraño que estuviese resuelto a reconstruir, a encontrar y recobrar todo lo que pudiese de sus antiguas posesiones. Y ella podría ayudarle,
¿Acaso no había arado y plantado los campos de Tara y recolectado sus cosechas? Apostaba a que Red no sabía distinguir siquiera la buena semilla de maíz de la mala. Se enorgullecería de ayudarle, porque sabía lo mucho que significaba conseguir que la tierra renaciese con nuevos cultivos. Era una victoria sobre los expoliadores. Comprendo la situación, pensó animadamente. Percibo lo que siente él. Puedo trabajar con él. Podemos hacer esto juntos. No me importa que el suelo de la casa sea de tierra. No me importa si lo comparto con Red. ¿Dónde está él? Tengo que decírselo. Scarlett se volvió de espaldas a lo que quedaba de la casa y contempló un panorama distinto de cuanto había visto en su vida. La terraza de ladrillos donde se encontraba conducía a un parterre cubierto de césped, el más alto de una serie de terraplenes tapizados de hierba que se desplegaban armoniosamente y descendían hasta un par de lagos artificiales en forma de gigantescas alas de mariposa. Entre ellos, una ancha senda herbosa llevaba hacia el río y hacia un desembarcadero. La exorbitante escala estaba tan bien proporcionada que las grandes distancias parecían reducidas y todo el conjunto era como una habitación exterior alfombrada. La exuberante hierba disimulaba las cicatrices de la guerra, como si nunca hubiesen existido. Era un panorama tranquilo y soleado, de la naturaleza en armonía con el hombre. A lo lejos un pájaro cantó una larga melodía, como celebrándolo. «¡Oh, qué bello!», dijo en voz alta. Un movimiento a la izquierda del terraplén inferior llamó la atención de Scarlett. Debía de ser Red. Empezó a correr. Al bajar la pendiente del terreno, aumentó su rapidez y notó una vertiginosa, embriagadora y alegre sensación de libertad. Rió y abrió los brazos, como un pájaro o una mariposa a punto de elevarse en el cielo azul. Estaba sofocada cuando llegó al lugar donde se hallaba Red observándola. Scarlett jadeó, apoyándose una mano en el pecho hasta que recobró el aliento. «Nunca me había divertido tanto», dijo entonces, todavía jadeando un poco. «Es un lugar maravilloso, Red. No es de extrañar que lo adores. ¿Bajabas corriendo por aquel prado cuando eras pequeño? ¿Tenías la impresión de que podías volar? Oh, querido, debió ser horrible ver la casa incendiada. Se me rompe el corazón al pensar lo que debió ser para ti. Quisiera matar a todos los yanquis del mundo. Oh, Red, tengo tanto que decirte. He estado pensando, todo puede volver a ser como antes, querido, lo mismo que la hierba. Comprendo realmente lo que estás haciendo». Red la miró de un modo extraño, cauteloso. «¿Qué es lo que comprendes, Scarlett? ¿Por qué estás aquí en vez de quedarte en la ciudad? ¿Por qué tienes que resucitar la plantación? Dime lo que has hecho y lo que vas a hacer. Es emocionante». El rostro de Red se iluminó y éste señaló las largas hileras de plantas que había detrás de él. Ardieron, pero no murieron. Se diría que incluso fueron vigorizadas por el fuego. Las cenizas debieron darle algo que necesitaban. He de saber lo que es. Tengo mucho que aprender. Scarlett miró los achaparrados restos. No sabía de qué eran aquellas hojas brillantes y de un verde oscuro. ¿Qué clase de árbol es? ¿Cultivabais melocotoneros aquí? No son árboles, Scarlett, sino arbustos. Camelias. Las primeras que se trajeron a América fueron plantadas aquí, en Dumont Landing. Esos son retoños, más de 300 en total. ¿Quieres decir que dan flores? Desde luego, la flor que más se acerca a la perfección en el mundo. Los chinos la veneran. Pero las flores no pueden comerse. ¿Qué productos cultivas? No puedo pensar en cultivos. Tengo que recuperar 40 hectáreas de jardín. Esto es una locura, Red. ¿De qué sirve un jardín? Podrías cultivar algo para venderlo. Sé que aquí no se cultiva algodón, pero tiene que haber otra cosa que rindan dinero. Mira, en Tara aprovechábamos hasta el último palmo de tierra. Aquí podrías plantar todo este terreno llegando hasta las paredes de la casa. Mira qué verde y espesa es la hierba. La tierra debe de ser muy fértil. Lo único que has de hacer es ararla y dejar caer la semilla y probablemente germinará antes de que tengas tiempo de alejarte. Le miró seriamente, dispuesta a comunicarle unos conocimientos duramente aprendidos. «Eres una bárbara, Scarlett», dijo gravemente Red. «Sube a la casa y dile a Pansy que se prepare. Nos encontraremos en el muelle». ¿Qué error había cometido ella?
Al principio él estaba lleno de vida y de excitación y de pronto todo había cambiado y era un hombre frío, un extraño. Nunca le comprendería, aunque viviese 100 años. Subió rápidamente por los verdes terraplenes, ciega ahora a su belleza, y entró en la casa. El barco atracado en el embarcadero era muy diferente de la tosca garraba que había traído a Scarlett y a Pansy a la plantación. Era una esbelta balandra pintada de color marrón, con brillantes accesorios de cobre amarillo y doradas volutas de adorno. Más allá había otra embarcación, que ella habría preferido, pensó con irritación Scarlett. Era 5 veces más grande que la balandra y tenía 2 cubiertas y una recargada decoración en blanco y azul, así como una rueda de paletas de un rojo brillante. Banderas de alegres colores estaban colgadas en una chimenea y mujeres y hombres elegantemente vestidos se apretujaban detrás de las barandillas de ambas cubiertas. Parecía alegre y divertido. Es muy propio de Red ir a la ciudad en este barquichuelo en vez de llamar al vapor para que nos recoja. Llegó al embarcadero en el momento en que Red se quitaba el sombrero y saludaba ceremoniosamente a la gente del barco. ¿Los conoces?, preguntó ella. Tal vez se había equivocado, tal vez les estaba haciendo señales. Red se volvió de espaldas al río, calándose el sombrero. Claro que sí, no individualmente, supongo, pero sí en su conjunto. Es el barco que hace semanalmente una excursión río arriba, desde Charleston y regresa. Un negocio muy provechoso para uno de nuestros ciudadanos venidos del norte. Los yanquis adquieren los billetes con gran satisfacción por el placer de ver los esqueletos de las casas incendiadas de nuestras plantaciones. Yo siempre los saludo si me viene en gana. Me divierte ver la confusión que esto les produce. Scarlett estaba demasiado horrorizada para decir una palabra. ¿Cómo podía Red tomar a broma un grupo de buitres yanquis que se reían de lo que habían hecho en su casa? Se sentó sumisamente en un banco almohadillado del pequeño camarote, pero en cuanto Red subió a la cubierta, se levantó para examinar la intrincada disposición de alacenas, estantes, provisiones y equipo, cada cosa en su sitio evidentemente destinado para ella. Todavía estaba satisfaciendo su curiosidad cuando la balandra se movió lentamente junto a la orilla del río durante un breve trecho y se detuvo de nuevo. Red gritó, dando vivamente órdenes. «Traed esos bultos y atadlos en la proa». Scarlett asomó la cabeza a la escotilla para ver lo que pasaba. Dios mío, ¿qué era todo aquello? Docenas de negros estaban apoyados en picos y palas, observando cómo otros tipos arrojaban una serie de abultados sacos a uno de los tripulantes de la balandra. ¿Dónde diablos se encontraban? Aquel lugar parecía la cara oculta de la luna. Había un gran claro en el bosque, con un hoyo excavado en él, y gigantescos fragmentos que parecían ser de piedra amontonados a un lado. Un polvo cretáceo llenaba al aire y pronto la hizo estornudar. El estornudo de Pansy, que sonó a modo de eco desde la parte de atrás de la cubierta, le llamó la atención. No era justo. Pansy puede verlo todo bien. «Voy a subir», gritó. «Soltad amarras», dijo Red al mismo tiempo. La balandra se movió rápidamente, arrastrada por la rápida corriente del río, e hizo que Red se tambalease en la corta escalera y cayese despatarrada en el camarote. «Maldito seas, Red Balder, hubiese podido romperme el cuello». «Pero no te lo has roto. Quédate ahí. Bajaré enseguida». Scarlett oyó un chirrido de cuerdas y la balandra adquirió velocidad. Se arrastró hasta uno de los bancos y se levantó. Casi inmediatamente, Red bajó fácilmente la escalera, agachando la cabeza para no golpeársela contra la escotilla. Se irguió y rozó la madera barnizada del techo con la cabeza. Scarlett le miró, echando chispas por los ojos. «Lo has hecho adrede», gruñó. «¿Qué?». Red abrió una de las pequeñas portillas y cerró la escotilla. «Bien, tenemos viento de popa y hay una fuerte corriente. Estaremos en la ciudad en un tiempo récord». Se dejó caer en el banco frente al de Scarlett y se recostó en él, ágil y sinuoso como un gato. «Supongo que no te importará que fume». Introdujo los largos dedos en el bolsillo interior de su chaqueta y extrajo un puro cortado por ambos extremos. «Me importa mucho. ¿Por qué estoy encerrada a oscuras aquí abajo? Quiero subir arriba, a la luz del sol». «Subir a cubierta», la corrigió automáticamente Red,
Esta embarcación es bastante pequeña, la tripulación es negra, Pansy es negra y tú eres mujer y blanca. Ellos ocupan la caseta del timón y tú el camarote. Pansy puede coquetear con los dos hombres y reír sus piropos bastante ordinarios, y los tres lo pasan bien. Tu presencia estropearía su diversión. Y mientras la clase baja disfruta del viaje, tú y yo, la élite privilegiada, estaremos tristemente enjaulados en mutua compañía, y tú seguirás haciendo pucheros y gimoteando. No hago pucheros ni gimoteo, y te agradeceré que no me hables como una niña pequeña. Scarlett se pellizcó el labio inferior. Aborrecía que Red le hiciese sentirse como una tonta. ¿Qué es aquella cantera ante la cual nos detuvimos? Aquello, querida, fue la salvación de Charleston y mi pasaporte para volver al seno de mi pueblo. Es una mina de fosfato. Hay docenas de ellas desparramadas junto a los dos ríos. Encendió su puro, prolongando la satisfacción, y el humo subió en espiral hacia la portilla. Veo que te brillan los ojos, Scarlett, pero esto no es como una mina de oro. No pueden fabricarse monedas o joyas con fosfato. Sin embargo, triturado, lavado y tratado con ciertos productos químicos, se convierte en el mejor y más rápido abono del mundo. Hay clientes esperando todo el que podamos producir. Y sigues haciéndote cada vez más rico. Sí, así es. Pero, y esto es importante, es un negocio respetable. Dinero de Charleston. Puedo gastar todo lo que quiera de mis ganancias mal adquiridas como especulador sin que nadie me censure. Todos pueden decirse que proceden de los fosfatos, aunque la mina sea muy pequeña. ¿Por qué no la agrandas? ¿Por qué no hace falta? Sirve para mis fines tal como está. Tengo un capataz que no me tiba demasiado, 2 docenas de obreros que trabajan casi tanto como aranganean, y mucha respetabilidad. Puedo emplear mi tiempo y mi dinero y mi sudor en lo que me interesa, lo cual es en este momento restaurar los jardines. Scarlett estaba indignada. No era propio de Red tropezar con una buena ocasión y despreciarla. Por muy rico que fuese, no sería mala cosa enriquecerse más. El dinero nunca estaba de sobra. Si Red realizaba las funciones del capataz y hacía que aquellos hombres trabajasen como era debido, podía triplicar el rendimiento, y con otras 2 docenas de trabajadores podría doblar los beneficios. Disculpa que interrumpa tus castillos de aire, Scarlett, pero tengo que hacerte una pregunta muy seria. ¿Cómo podría convencerte de que me dejes en paz y vuelvas a Atlanta? Scarlett le miró boquiabierta. Estaba realmente asombrada. Él no podía hablar en serio después de haberla abrazado con tanta ternura la noche pasada. ¿Bromeas?, le acusó. No, no bromeo. Nunca hablé tan serio en mi vida, y quiero que lo consideres así. Jamás ha entrado en mis costumbres explicar a nadie lo que estoy haciendo o pensando, ni confío mucho en que comprendas lo que voy a decirte, pero lo intentaré. Estoy trabajando más duro de lo que jamás tuve que hacerlo, Scarlett. Quemé mis naves en Charleston tan enteramente y con tanta publicidad que el hedor del incendio persiste todavía en la nariz de todos los ciudadanos. Es muchísimo más fuerte que lo peor que hizo Sherman, porque yo era uno de los suyos y desafié todo aquello en lo que se basaban sus vidas. Recuperar el favor de Charleston es como trepar a oscuras por una montaña cubierta de hielo. Un resbalón y es la muerte. Hasta ahora he actuado con mucha prudencia y muy lentamente y he conseguido avanzar un poco. No puedo arriesgarme a que tú destruyas todo lo que he logrado. Quiero que te marches y te pregunto el precio. Scarlett se echó a reír aliviada. ¿Eso es todo? Puedes estar tranquilo, si es lo único que te preocupa. En Charleston me aprecia todo el mundo. No puedo dar abasto a las invitaciones y no pasa día en que no se me acerque alguien en el mercado para pedirme consejos sobre sus compras. Red aspiró humo de su puro. Después observó cómo se enfriaba la punta encendida y se convertía en ceniza. Temí que perdería el tiempo, dijo al fin. Te acerté. Confieso que has durado más y has sido más comedida de lo que esperaba. Sí, recibo algunas noticias de la ciudad cuando estoy en la plantación, pero eres como un barril de pólvora sujeto a mi espalda en aquella montaña de hielo, Scarlett. Eres un peso muerto, inculta, incivilizada, católica y rechazada por todas las personas decentes de Atlanta. Podrías estallar encima de mí en el momento menos esperado. ¿Cuánto me costará?
Scarlett aprovechó la única acusación de la que podía defenderse. Te agradeceré que me digas qué hay de malo en ser católica, Red Butler. Nosotros temíamos a Dios mucho antes de que existiesen los episcopalianos. La súbita risa de Red no tuvo sentido para ella. Pax Henry Tudor, dijo él, y ella tampoco lo comprendió. Pero sus siguientes palabras dieron exactamente en el blanco. No perderemos el tiempo discutiendo sobre teología, Scarlett. Lo cierto es, y tú lo sabes tan bien como yo, que por ninguna razón defendible los católicos romanos son despreciados en la sociedad del sur. En Charleston puedes asistir solamente a San Philip o a San Michael o a la iglesia hugonote o a la primera presbiteriana escocesa, pero incluso las otras iglesias episcopalianas y presbiterianas son ligeramente sospechosas y cualquier otra confesión protestante es considerada como una grosera manifestación individualista. El catolicismo romano está al margen de la sociedad, lo cual no es razonable, y sabe Dios que no es cristiano, pero es un hecho. Scarlett guardó silencio. Sabía que él tenía razón. Red aprovechó la momentánea derrota para repetir una pregunta. ¿Qué quieres, Scarlett? Puedes decírmelo. Nunca me han escandalizado los rincones más oscuros de tu personalidad. Realmente habla en serio, pensó desesperadamente ella. Todos los tés a los que he asistido, los horribles vestidos que he tenido que llevar y todas mis idas al mercado en la fría oscuridad de la mañana temprana no han servido para nada. Había venido a Charleston para recuperar a Red y no había triunfado. Te quiero a ti, dijo sinceramente Scarlett. Ahora fue Red quien guardó silencio. Ella distinguía únicamente su silueta y el humo pálido del cigarro. Estaba tan cerca que si movía ella el pie unos centímetros, tocaría el de él. Le quería tanto que sentía un dolor físico. Deseaba doblarse por la cintura para aliviarlo y retenerlo en su interior, de modo que el dolor no pudiese hacerse más fuerte, pero permaneció tiesa, esperando que él hablase. Capítulo 18. Scarlett percibió arriba un ruido de voces puntuado por la risa estridente de Pansy. Ello hizo que el silencio del camarote todavía fuese peor. «$500,000 en oro», dijo Red. «¿Qué has dicho?» «Sin duda he oído mal», pensó ella. «Yo le he confesado lo que llevo en el corazón y él no me ha contestado. He dicho que te daré $500,000 si te marchas. Las satisfacciones que puedes encontrar en Charleston difícilmente valdrán tanto para ti. Es un espléndido soborno el que te ofrezco. Es imposible que tu corazoncito codicioso prefiera un intento inútil de salvar nuestro matrimonio a una fortuna mayor de lo que jamás podías esperar. Y además, si estás de acuerdo, volveré a hacerme cargo de los gastos de aquella monstruosidad de la calle Peach Street. La noche pasada me prometiste que enviarías hoy el dinero a tío Henry, dijo automáticamente ella. Deseaba que él estuviese un minuto callado. Necesitaba pensar. ¿Era realmente un intento inútil? Se negaba a creerlo. Las promesas se hacen para romperlas, dijo tranquilamente Red. ¿Aceptas mi oferta, Scarlett? Tengo que pensarlo. Entonces piénsalo mientras termino mi cigarro, pero después quiero que me respondas. Piensa en lo que pasarías si tuvieses que gastar tu propio dinero en aquella casa horrible que tanto aprecias de la calle Peach Street. No tienes idea de lo que cuesta. Y piensa en tener 1000 veces más dinero que el que has ahorrado durante todos estos años. El rescate de un rey, Scarlett, y pagado de una vez. Es más de lo que nunca podrías gastar. Por si fuera poco, pagaré los gastos de la casa. Incluso la pondré a tu nombre. La punta del cigarro brilló con más intensidad. Scarlett empezó a pensar con desesperada concentración. Tenía que encontrar una manera de quedarse. No podía irse, ni por todo el dinero del mundo. Red se levantó y se acercó a la portilla. Arrojó el cigarro y miró hacia la orilla del río durante un momento, hasta que vio un punto de referencia. La luz del sol brilló sobre su cara. «¿Cuánto ha cambiado desde que se fue de Atlanta?», pensó Scarlett. Entonces se dedicaba a beber como si tratase de borrar el mundo de su mente. Pero ahora volvía a ser Red.
con la piel tostada y tensa sobre los planos angulosos de su semblante y los claros ojos tan oscuros como el deseo. Bajo su elegante traje hecho a medida, los músculos eran visibles y se hinchaban cuando se movía. Era todo lo que debía ser un hombre. Ella quería que volviese a ser suyo y lo lograría, costase lo que costase. Respiró hondo. Estaba preparada cuando él se volvió y levantó una ceja con ademán interrogante. ¿Qué me respondes, Scarlett? Has dicho que querías hacer un trato, Red. El tono de Scarlett era ahora práctico. Pero no negocias, sino que me lanzas amenazas como si fuesen piedras. Además, sé que te estás echando un farol cuando dices que dejarás de enviar dinero a Atlanta. Te interesa muchísimo ser bien visto en Charleston, y la gente no tiene en muy alta opinión al hombre que no cuida de su esposa. Si se supiese, tu madre no podría caminar con la cabeza alta. En lo que respecta al dinero, tienes razón. Me gustaría tenerlo, pero no, si significa volver ahora a Atlanta. Puedo poner mis cartas boca arriba porque tú ya las conoces. Hice algunas tonterías y no tengo manera de deshacerlas. En este instante no tengo una sola amiga en todo el estado de Georgia. En cambio, estoy haciendo amistades en Charleston. Tal vez no lo creas, pero es verdad. Y estoy aprendiendo mucho. En cuanto a la gente de Atlanta haya tenido tiempo para olvidar algunas cosas, me imagino que podré reparar mis errores. Por consiguiente, voy a proponerte un trato. Deja de portarte de una manera tan odiosa conmigo. Muéstrate amable y ayúdame a pasarlo bien. Viviremos esta temporada como si fuésemos un matrimonio abnegado y feliz. Después, cuando llegue la primavera, me marcharé a mi casa y empezaré de nuevo. Contuvo el aliento. Él tenía que decir que sí. Tenía que hacerlo. La temporada duraba casi 8 semanas y estarían juntos todos los días. No había un hombre que se resistiese a comer de su mano si estaba tanto tiempo cerca de ella. Red era diferente de los otros hombres, pero no tanto. Nunca habría un hombre al que no pudiese conquistar. ¿Quieres decir con el dinero? Naturalmente. ¿No me has tomado por tonta? Esto no me parece exactamente un trato, Scarlett. No me das nada. Tomas el dinero que estoy dispuesto a pagar para que te marches, pero no te vas. ¿Qué gano con ello? Que no me quede para siempre y que no diga a tu madre lo canalla que eres. Estuvo casi segura de que le veía sonreír. ¿Sabes el nombre del río que baña este lugar, Scarlett? ¡Qué pregunta más tonta! Y todavía no había accedido a lo de la temporada. ¿En qué estaría pensando Red? Es el río Ashley. Red pronunció el nombre con exagerada claridad. Trae a mi memoria aquel distinguido caballero, el señor Wilkes, cuyas atenciones ambicionaste antaño. Yo fui testigo de tu capacidad para desplegar una abnegación tenaz, Scarlett, y de tu resolución cuando persigues un solo objetivo. Es algo inconcebible. Últimamente has tenido la amabilidad de mencionar que has decidido colocarme en la elevada situación que ocupó un día Ashley. La perspectiva es para mí terriblemente alarmante. Scarlett le interrumpió. Tenía que hacerlo. Estaba segura de que él iba a decir que no. «Ah, tonterías, Red. Sé que es inútil andar detrás de ti. No eres lo bastante bueno para soportarlo. Además, me conoces demasiado». Red se echó a reír, pero sin alegría. «Si te dieses cuenta de que tienes en esto mucha razón, todavía podríamos hacer un trato», dijo. Scarlett tuvo bien cuidado en no sonreír. Probablemente él podía ver en la oscuridad. «Estoy dispuesta a regatear. ¿Qué me propones?» Esta vez la risa brusca de Red fue auténtica. «Creo que esta es la verdadera señorita O'Hara. Estas son mis condiciones. Dirás a tu madre que ronco y que debido a eso dormimos siempre en habitaciones separadas. Después del baile de Santa Cecilia, que pone fin a la temporada, expresarás un deseo apremiante de volver a Atlanta y una vez allí designarás inmediatamente un abogado, que puede ser Henry Hamilton o cualquier otro. Con ello, para que se ponga al habla con los míos y negocien un acuerdo de separación. Además, nunca volverás a poner los pies en Charleston, ni escribirás ni enviarás ningún mensaje a mi madre o a mí». La mente de Scarlett galopaba. Casi había ganado, salvo por lo de las habitaciones separadas. Tal vez debería pedir más tiempo. No pedir. Se presumía que estaba negociando. «Podría acceder a tus condiciones, Red, pero no a tu calendario.
Si me marcho el día siguiente de aquel en que terminen las fiestas, todo el mundo se dará cuenta. Tú volverás a tu plantación después del baile. Entonces no sería extraño que yo empezase a pensar en Atlanta. ¿Por qué no decimos que me marcharé a mediados de abril? Estoy de acuerdo en que te quedes un tiempo en la ciudad cuando me haya yo marchado al campo, pero el 1 de abril sería una fecha más adecuada. Mejor de lo que ella había esperado, la temporada y luego más de un mes, y ella no había dicho que se quedaría precisamente en la ciudad cuando él se marchase a la plantación. Podía seguirle hasta allí. No quiero saber cuál de nosotros dos es el inocente del 1 de abril a quien te has referido, Red Butler, pero si juras que serás amable durante todo el tiempo hasta que me marche, puedes dar por cerrado el trato. En cambio, si te portas mal, serás tú quien lo habrá roto y no me marcharé. Señora Butler, la devoción de su marido hará que sea la envidia de todas las mujeres de Charleston. Se estaba burlando, pero a Scarlett no le importó. Había ganado. Red abrió la escotilla para que entrase aire salado y luz del sol y sorprendentemente una fuerte brisa. ¿Te mareas, Scarlett? No lo sé. Hasta ayer nunca había embarcado. Pronto lo sabrás. El puerto está delante de nosotros y hay una marejada bastante fuerte. Saca un cubo del armario que hay detrás de ti, por si acaso. Subió corriendo a cubierta. Izad ahora el foque y virad. Estamos perdiendo el rumbo, gritó contra el viento. Un minuto más tarde, el barco se había inclinado en el ángulo alarmante y Scarlett descubrió que estaba resbalando irremediablemente hacia el suelo. El lento viaje río arriba en la lancha y plana gabarra del día anterior no la había preparado para la maniobra de una embarcación de vela. Navegar río arriba contracorriente y con un viento suave e hinchado, la vela mayor había sido más rápido, pero igualmente tranquilo que la travesía de la gabarra. Se dirigió tambaleándose a la corta escalera y sirvió de modo que la cabeza asomó por encima del nivel de la cubierta. El viento la dejó sin aliento y le arrancó el sombrero adornado con plumas. Ella miró hacia arriba y lo vio volar en el aire, mientras unas gaviotas chillaban frenéticamente y aleteaban para alejarse de aquel objeto que también parecía un pájaro. Scarlett rió divertida. La balandra escoró y saltó espumas sobre el costado más inclinado. Era emocionante. Entre el zumbido del viento, Scarlett oyó chillar aterrorizada a Pansy. ¡Qué cobarde era aquella muchacha! Scarlett recuperó el equilibrio y empezó a subir la escalerilla. La voz tonante de Red la detuvo. Él hizo girar la rueda del timón y la cubierta de la balandra volvió a su nivel normal. Restallaron las velas. Red hizo un ademán y un tripulante se puso al timón. El otro estaba sosteniendo a Pansy mientras ésta vomitaba en la popa. Red se plantó en 2 zancadas en lo alto de la escalerilla y miró a Scarlett con el ceño fruncido. «Pequeña idiota, habrías podido romperte la cabeza con el botalón. Vuelve abajo, que es donde debes estar». «Oh no, Red, déjame subir donde pueda ver lo que pasa. Es muy divertido, quiero sentir el viento y me gusta la espuma». «¿No estás mareada o asustada?». Ella le respondió con una mirada desdeñosa. «Oh, Eleanor, han sido los momentos más maravillosos que he pasado en mi vida. No sé por qué no se hacen marineros todos los hombres». «Me alegro de que te hayas divertido, querida, pero Red hizo mal en exponerte al viento y a tanto sol. Estás colorada como una india». La señora Butler envió a Scarlett a su habitación después de aplicarle glicerina y compresas de agua de rosas en la cara. Luego riñó a su alto y regocijado hijo, hasta que éste agachó la cabeza fingiéndose avergonzado. «Si preparo los adornos de Navidad que te he traído, ¿podré tomar postre después de la comida o tendré que quedarme en el rincón?», preguntó humildemente. Eleanor Butler extendió los brazos con resignación. «No sé lo que voy a hacer contigo, Red», dijo, pero su esfuerzo para no sonreír fue un fracaso total. Quería locamente a su hijo. Aquella tarde, mientras Scarlett se sometía a un tratamiento de lociones para las quemaduras del sol, Red llevó a Alicia una de las coronas de acebo que había traído de la plantación como regalo de su madre. «Eleanor y tú sois muy amables, Red. Gracias. ¿Quieres tomar un ponche de pretemporada?». Red aceptó de buen grado la bebida.
Charlaron sobre el tiempo desacostumbrado y el invierno de hacía 30 años en el que había nevado de verdad, y sobre el año en el que había llovido 38 días seguidos. Se conocían desde que eran pequeños. Las casas de sus respectivas familias compartían una pared del jardín y una morena con dulces y pringosos frutos purpúreos cuyas ramas pendían a ambos lados de aquel muro. Scarlett está loca de miedo por culpa de ese yankee que irrumpe en los dormitorios, dijo Red cuando Alicia y él terminaron de recordar tiempos pasados. Espero que no te importunará hablar de esto con un viejo amigo que te vio sin enaguas cuando tenías 5 años. Hablaré libremente si consigues olvidar la antipatía que sentía de pequeña por la ropa interior. La señora Savage rió de buena gana. Fui la desesperación de toda la familia durante al menos un año. Ahora parece gracioso, pero esta cuestión del yankee no es en modo alguno divertida. Alguien se pondrá nervioso y disparará contra un soldado y entonces se armará la gorda. Dime cómo era ese hombre, Alicia. Tengo una teoría acerca de él. Solo le vi un momento, Red. Debería bastar. ¿Alto o bajo? Alto, sí, muy alto. La cabeza llegaba a unos 30 centímetros por debajo del borde superior de las cortinas y esas ventanas tienen una altura de 2,25 metros. Red hizo un guiño. Sabía que podía contar contigo. Eres la única persona que he conocido capaz de descubrir el helado más grande en una fiesta de cumpleaños desde el otro lado de la habitación. Te llamábamos ojos de águila, a espaldas tuyas. Y también a la cara, creo recordar, junto con otras desagradables observaciones personales. Eras un chiquillo horrible. Y tú eras una niña odiosa, pero te habría querido aunque hubieses llevado enaguas. Y yo te habría querido si no las hubiese llevado. Miré muchas veces por debajo de tu falda y no conseguí ver nada. Ten compasión, Alicia. Al menos reconoce que mi faldita de entonces se llamaba Kilt. Los dos sonrieron amigablemente. Entonces prosiguió Red su interrogatorio. Alicia recordó muchos detalles en cuanto empezó a pensar. El soldado era joven, ciertamente muy joven, con los desgarbados movimientos del muchacho que no se ha acostumbrado aún de pleno a su crecimiento. También era muy delgado. El uniforme pendía holgado de su cuerpo. Las muñecas se veían claramente debajo de las bocamangas. Posiblemente el uniforme no era suyo. Sus cabellos eran oscuros, pero no tan negros como los tuyos, Red. Y de paso te diré que esas hebras grises te caen muy bien. No, su cabello debía de ser castaño, aunque parecía más oscuro en la sombra. Sí, bien cortado y casi ciertamente descuidado, pues ella hubiese percibido el olor a brillantina. Poco a poco la señora Savage fue juntando sus recuerdos y entonces vaciló y dejó de hablar. ¿Sabes quién es, verdad, Alicia? Puedo estar equivocada. Puedes estar en lo cierto. Tienes un hijo de la edad adecuada, de unos 14 o 15 años, y seguro que conoces a sus amigos. En cuanto oí hablar de eso, pensé que tenía que ser un muchacho de Charleston. ¿Crees realmente que un soldado yanqui irrumpiría en el dormitorio de una mujer solo para contemplar su forma debajo de una colcha? Esto no es nada terrorífico, Alicia. Se trata de un pobre chico que está confuso sobre lo que su cuerpo le está pidiendo. Quiere saber cómo es el de una mujer, sin corsé ni polisón. Lo quiere hasta el punto de ir a mirar a hurtadillas a mujeres dormidas. Probablemente se avergüenza de sus pensamientos cuando ve a una completamente vestida y despierta. Pobre diablillo, supongo que mataron a su padre en la guerra y que no tiene ningún hombre con quien hablar. ¿Tiene un hermano mayor? Sí. Entonces tal vez estoy equivocado. O tú te equivocas al pensar que es él. Temo que no. El muchacho se llama Tommy Cooper. Es el más alto y pulcro de todo el grupo. Y casi se muere del susto cuando le saludé en la calle, 2 días después del incidente en mi dormitorio. Su padre murió en Bull Run. Tommy no le conoció. Su hermano tiene 10 u 11 años más que él. ¿Te refieres a Edward Cooper, el abogado? Alicia sintió con la cabeza. Entonces no es de extrañar. Cooper forma parte del comité del hogar confederado de mi madre. Le conocí en nuestra casa. Es poco más que un eunuco. Tommy no recibirá ayuda de él. No tiene nada de eunuco. Lo que pasa es que está demasiado enamorado de Ann Hampton para darse cuenta de las necesidades de su hermano.
Como quieras, Alicia, pero voy a celebrar una pequeña conferencia con Tommy. No puedes hacerlo, Red. Darías un susto de muerte al pobre chico. El pobre chico está dando un susto de muerte a la población femenina de Charleston. Gracias a Dios, no ha ocurrido todavía nada realmente grave. La próxima vez podría perder el control o recibir un tiro. ¿Dónde vive Alicia? En la calle Chuck, justo detrás de la esquina de Broad. Hay varias casas de ladrillos en el lado sur de St. Miguel Alley y él vive en la del medio. Pero Red, ¿qué vas a decir? No puedes entrar allí y agarrar a Tommy por el cogote. Confía en mí, Alicia. Alicia apoyó las manos en las mejillas de Red y le besó suavemente en los labios. Me alegro de que hayas vuelto a casa, vecino. Que tengas suerte con Tommy. Red estaba sentado en la galería de los Cooper tomando té con la madre de Tommy cuando llegó el muchacho. La señora Cooper presentó su hijo a Red y después le dijo al chico que fuese a dejar los libros de texto y a lavarse las manos y la cara. El señor Bartlett te va a llevar a su sastre, Tommy. Tiene un sobrino en Aiken que crece tan deprisa como tú y necesita que te pruebes algunos trajes para poder elegir uno para él que le esté a la medida, como regalo de Navidad. Cuando no le vieron los adultos, Tommy hizo una mueca horrible. Entonces recordó los rumores que había oído sobre la tormentosa juventud de Red y pensó que le gustaría ir con el señor Butler para ayudarle. Tal vez incluso tendría valor para hacerle al señor Butler unas cuantas preguntas sobre cosas que le preocupan. Tommy no tuvo que preguntarle nada. En cuanto se hubieron alejado de la casa, Red puso un brazo sobre los hombros del chico. Tom, me he propuesto darte unas cuantas lecciones valiosas. La primera es cómo mentir de manera convincente a tu madre. Iremos en tranvía y mientras tanto tú y yo hablaremos detalladamente de mi sastre y su tienda y sus costumbres. Practicarás con mi ayuda hasta que hayas aprendido bien la lección, porque yo no tengo ningún sobrino en Aiken y no vamos a ir al sastre. Viajaremos hasta el final del trayecto en la avenida Ruth Lake y daremos un saludable paseo hasta una casa donde quiero que conozcas a algunas amigas mías. Tommy Cooper asintió sin discutir. Estaba acostumbrado a que sus mayores le dijesen lo que tenía que hacer y le gustaba que el señor Butler lo hubiese llamado Tom. Antes de que terminase la tarde y fuese Tom devuelto a su madre, el muchacho miraba a Red con tanta adoración como si fuese un héroe, y Red comprendió que tendría que cargar durante años con Tom Cooper. También confiaba en que Tom nunca olvidaría a las amigas a quienes había ido a visitar. Entre las muchas primicias históricas de Charleston estaba el primer prostíbulo registrado solo para caballeros. Había cambiado muchas veces de sitio en sus casi 2 siglos de existencia, pero no había cerrado un solo día, a pesar de las guerras, las epidemias y los huracanes. Una de las especialidades de la casa era la amable y discreta iniciación de adolescentes en los placeres de la virilidad. Era una de las apreciadas tradiciones de Charleston. Red especulaba a veces sobre lo diferente que hubiese podido ser su propia vida si su padre hubiese sido tan diligente en seguir esta tradición como en enseñarle todas las demás cosas que se esperaban de un caballero de Charleston. Pero esto era agua pasada. Torció los labios en una triste sonrisa. Al menos había podido sustituir al padre muerto de Tommy, que habría hecho lo mismo para el chico. Las tradiciones tenían sus ventajas. Una de ellas sería que se habrían acabado las correrías de un yankee a medianoche. Red se fue a casa a echar un trago para premiarse, antes de ir a recoger a su hermana en la estación del ferrocarril. Capítulo 19. ¿Y si el tren llega temprano, Red? Eleanor Butler miró el reloj de la pared por 10ª vez en 2 minutos. No quiero pensar en Rosemary plantada en la estación ni nadie que la acompañe cuando está anocheciendo. Ya sabes que su doncella es todavía una novata y además medio tonta, diría yo. No sé por qué la soporta Rosemary. Ese tren no ha llevado nunca, en toda su historia, menos de 40 minutos de retraso, mamá, y aunque hoy llegase puntual, todavía faltaría media hora. Te he pedido que fueses allí con tiempo sobrado. Hubiese tenido que ir yo, como había proyectado cuando no sabía que estarías en casa. No te inquietes, mamá, repitió una vez más lo que ya le había contado a su madre. He alquilado un Simón que vendrá a recogerme dentro de 10 minutos. Hay 5 desde aquí hasta la estación.
Llegaré con 15 minutos de anticipación. El tren llevará 1 hora o más de retraso y Rosemary entrará en casa, colgada de mi brazo, con el tiempo justo para la cena. ¿Puedo ir contigo, Red? Me gustaría respirar un poco de aire fresco. Scarlett se imaginó la hora que pasaría encerrada con él en el pequeño coche de alquiler. Le preguntaría a Red muchas cosas acerca de su hermana, y eso a él le gustaría porque estaba loco por Rosemary. Y si Red hablaba lo bastante, tal vez ella sabría lo que le esperaba. Le aterrorizaba que Rosemary no simpatizara con ella, que fuese como Ross. La florida carta de disculpa de su cuñado no había hecho que dejase de aborrecerle. No, querida, no puedes acompañarme. Quiero que te quedes donde estás, en ese diván, con las compresas sobre los ojos. Todavía los tienes hinchados por el sol. ¿Quieres que vaya yo, querido? La señora Butler enrolló el encaje que estaba haciendo, dispuesta a guardarlo. Temo que la espera va a ser larga. No me importa esperar, mamá. Tengo que meditar y planificar lo que hay que plantar en la finca en primavera. Scarlett se reclinó de nuevo en los cojines, deseando que la hermana de Red no viniese a casa. No tenía una idea clara de cómo sería Rosemary y prefería no descubrirlo. Sabía por rumores que había oído que el nacimiento de Rosemary había provocado muchas sonrisas disimuladas. Fue una criatura tardía, nacida cuando Eleanor Butler pasaba de los 40 años. También era una solterona, una de esas víctimas domésticas causadas por la guerra. Demasiado joven para casarse antes de que empezase la contienda, demasiado vulgar y pobre para llamar la atención de los pocos hombres disponibles cuando hubo terminado. El regreso de Red a Charleston y su fabulosa riqueza había dado que hablar a las malas lenguas. Rosemary tendría ahora una dote importante, pero siempre parecía estar lejos, visitando a una prima o a una amiga en otra ciudad. ¿Estaba buscando allí un marido? ¿No eran bastante buenos para ella los varones de Charleston? Todo el mundo había estado esperando el anuncio de un noviazgo durante más de un año, pero no había el menor indicio de esto, y mucho menos de unos esponsales. Emma Anson describía la situación como muy propicia a la especulación. Scarlett especulaba por su cuenta. Le encantaría que Rosemary contrajese matrimonio, por mucho dinero que le costase a Red. No le interesaba tenerla en la casa. Aunque no tuviese ningún atractivo, era más joven que Scarlett y hermana de Red. Este le prestaría demasiada atención. Se puso tensa cuando oyó que se abría la puerta de la calle. Unos minutos antes de la hora de cenar, Rosemary había llegado. Red entró en la biblioteca y sonrió a su madre. «Tu hija pródiga ha vuelto al fin. Está más sana que una manzana y tiene más hambre que un león. En cuanto se haya lavado las manos, probablemente entrará aquí, dispuesta a devoraros». Scarlett miró hacia la puerta con aprensión. La joven que entró por ella un momento más tarde tenía una agradable sonrisa en el semblante. No había nada selvático en ella, pero impresionó tanto a Scarlett como si hubiese rugido y llevado una melena. «Se parece mucho a Red». «No, no es esto. Tiene los mismos ojos y cabellos negros y dientes blancos, pero no está ahí el parecido. Es más bien su manera de ser, su aire dominante, como el de Red. No me gusta. No me gusta en absoluto». Entrecerró los ojos verdes para observar a Rosemary. En realidad, no es tan feucha como dicen, pero no hace nada para mejorar su aspecto. Mira cómo lleva recogido todo el cabello en un moño sobre la nuca, y ni siquiera lleva pendientes, a pesar de que sus orejas son muy lindas. Tiene cetrina a la tez. Supongo que la de Red sería igual si no estuviese siempre al sol, pero un vestido de brillantes colores remediaría esto. Ese tono verde parduzco es el peor que podía haber elegido. Bueno, tal vez pueda yo ayudarlo un poco a ese respecto. Con que esta es Scarlett. Rosemary cruzó la habitación en 4 zancadas. «Ah, tendré que enseñarle a andar», pensó Scarlett. A los hombres no les gustan las mujeres que dan esas zancadas. Scarlett se puso en pie antes de que llegase Rosemary junto a ella. Esbozó una sonrisa fraternal y levantó la cara para un social intercambio de besos. Pero, en vez de rozar la mejilla de su cuñada con la suya, como era de rigor, Rosemary la miró francamente a la cara. «Red dijo que eras felina, y ahora veo que lo que dijo es por esos ojos verdes. Espero que ronrones y no me escupas, Scarlett. Quisiera que fuésemos amigas».
Scarlett abrió la boca, pero no emitió el menor sonido. Estaba demasiado sorprendida para hablar. «Mamá, ordena que sirvan la cena», dijo Rosemary, que ya se había vuelto. «Ya le he dicho a Red que es un bruto por no haber llevado una cesta con comida a la estación». Scarlett buscó con la mirada a Red y entonces montó en cólera. Estaba apoyado en la jamba de la puerta, con la boca torcida en una sonrisa irónica y divertida. «Bruto, ¿con qué le dijiste eso?», pensó. «Que soy felina, ¿no? Quisiera poder demostrarte lo que soy. Me gustaría arrancarte esa sonrisa de la cara». Miró rápidamente a Rosemary. ¿Se estaba riendo también? No, estaba abrazando a Eleanor Butler. «La cena», dijo Red. «Veo que se acerca Manigo para anunciarla». A Scarlett le dolían las quemaduras del sol y la engreída verborrea de Rosemary le daba dolor de cabeza, pues la hermana de Red era apasionada y ruidosamente testaruda y discutidora. Declaró que los primos a quienes había visitado en Richmond eran idiotas sin remedio y que había aborrecido todos los minutos que había pasado allí. Estaba absolutamente segura de que ninguno de ellos había leído jamás un libro, o al menos un libro que valiese la pena. «Oh, querida», dijo Eleanor Butler a media voz y miró a Red con muda súplica. «Los primos son siempre un tormento, Rosemary», dijo sonriendo él. «Deja que te cuente la última del primo Thompson Ellington. Le vi recientemente en Filadelfia y el encuentro me dejó borrosa la visión durante una semana. Traté continuamente de mirarle a los ojos y desde luego me dio vértigo». «Yo prefiero el vértigo a morirme de aburrimiento», le interrumpió su hermana. «¿Te imaginas lo que es tener que permanecer sentada después de la cena y escuchar a la prima Miranda leyendo en voz alta las novelas de Wadley? Esas cansadas sentimentales». «A mí siempre me gustó bastante Scott, querida, y creí que también te gustaba a ti». Eleanor trató de calmar la vehemencia de Rosemary, pero fue inútil. «Entonces no entendía de eso, mamá. Fue hace muchos años». Scarlett pensó con añoranza en las horas tranquilas de después de la cena que había compartido con Eleanor. Evidentemente, eso no volvería a repetirse estando Rosemary en la casa. ¿Cómo podía apreciarla tanto Red? Ahora la hermana parecía resuelta a entablar una disputa con él. «Si yo fuese un hombre, me dejaría así», le gritaba Rosemary a Red. «He estado leyendo los artículos que Henry James escribe sobre Roma y tengo la impresión de que voy a morirme de ignorancia si no veo personalmente esa ciudad». «Pero tú no eres un hombre, querida», dijo tranquilamente Red. «¿Y dónde diablos conseguiste ejemplares del Nation? Podrían colgarte por leer ese periodicucho liberal». Scarlett agudizó los oídos y terció en la conversación. «¿Por qué no la dejas ir, Red? Roma no está tan lejos y estoy convencida de que debemos conocer a alguien que tenga parientes allí. No puede estar más lejos que Atenas, y los Tarleton tienen 1 millón de primos en Atenas». Rosemary se quedó boquiabierta. «¿Quiénes son esos Tarleton y qué tiene que ver Atenas con Roma?», dijo. Red tosió para disimular su risa. Después carraspeó. «Atenas y Roma son los nombres de 2 poblaciones rurales de Georgia, Rosemary», dijo pausadamente. «¿Te gustaría visitarlas?». Rosemary se llevó las manos a la cabeza en un gesto dramático de desesperación. «No puedo dar crédito a mis oídos, por el amor de Dios. ¿Quién puede querer ir a Georgia? Yo quiero ir a Roma, la Roma real, la ciudad eterna, en Italia». Scarlett se puso colorada. Debió imaginar que se refería a Italia. Pero antes de que pudiese replicar tan ruidosamente como Rosemary, se abrió la puerta del comedor con un estrépito que hizo callar a todos impresionados, y Ross entró tambaleándose y jadeando en la habitación, iluminada por las velas. «Ayudadme», gimió. «La guardia me persigue. Le he disparado al yanqui que se metía en dormitorios de mujeres». Red se plantó en unos segundos al lado de su hermano y le asió de un brazo. «La balandra está en el muelle y no hay luna. Podemos manejarla entre los dos», dijo con tranquilizadora autoridad. Al salir de la habitación volvió la cabeza para hablar a media voz por encima del hombro. «Decidles que en cuanto hube dejado a Rosemary en casa, me marché para aprovechar la corriente de la marea, y que no habéis visto a Rose ni sabéis nada de él. Os enviaré noticias». Eleanor Butler se levantó sin prisa de su silla, como si fuese una noche normal, y hubiese acabado de cenar. Se acercó a Scarlett y la rodeó con un brazo. Scarlett estaba temblando.
Venían los yanquis, colgarían a Ross por disparar contra uno de ellos y a Red por tratar de ayudarle a escapar. ¿Por qué no podía dejar Red que Ross se las apañase? No tenía derecho a abandonar a su esposa sola e indefensa cuando venían los yanquis. Eleanor habló y su voz era acerada, aunque suave y lenta como siempre. Llevaré los platos y los cubiertos de Red a la cocina. Hay que informar a los criados de lo que tienen que decir y no dejar indicios de que él ha estado aquí. ¿Queréis, Rosemary y tú, arreglar la mesa para las 3? ¿Y qué vamos a hacer nosotras? Los yanquis vienen. Scarlett sabía que debía permanecer tranquila. Se despreciaba por estar tan asustada, pero no podía dominar su miedo. Había llegado a pensar que los yanquis eran inofensivos, unos estorbos risibles. Era terrible recordar que el ejército de ocupación podía hacer lo que quisiera y decir que era legal. «Vamos a terminar nuestra cena», dijo la señora Butler. Sus ojos empezaron a reír. «Después creo que leeré Ivan Home en voz alta». «¿No tienen nada mejor que hacer que atropellar a una familia compuesta de mujeres?» Rosemary miró al capitán de la Unión echando chispas y con los brazos en jarra. «Siéntate y cállate, Rosemary», dijo la señora Butler. «Le pido disculpas por la mala educación de mi hija, capitán». El oficial no se ablandó por la cortesía conciliadora de Eleanor. «Registren la casa», ordenó a sus hombres. Scarlett estaba tumbada en el sofá, con compresas de manzanillas sobre la cara quemada por el sol y los ojos hinchados. Se alegraba de esa protección. Así no tenía que mirar a los yanquis. Qué serenidad tenía Eleanor pensar en preparar una escena de enfermería en la biblioteca. Sin embargo, ella se estaba casi muriendo de curiosidad. No podía saber lo que pasaba guiándose solamente por el ruido. Oyó pasos, puertas que se cerraban y después silencio. Había salido el capitán. Se había ido también Eleanor y Rosemary. No pudo soportarlo. Se llevó lentamente una mano a los ojos y levantó una punta del paño mojado que los cubría. Rosemary estaba sentada en el sillón, cerca de la mesa, leyendo tranquilamente un libro. «Shh», susurró Scarlett. Rosemary cerró el libro y cubrió el título con la mano. «¿Qué quieres?», dijo también en voz baja. «¿Has oído algo?» «No, nada». «¿Qué están haciendo? ¿Dónde está tu madre? ¿La han detenido?» «Por el amor de Dios, Scarlett, ¿por qué hablas en voz baja?» La voz normal de Rosemary sonó terriblemente fuerte. «Los soldados están registrando la casa en busca de armas. Confiscan todas las armas de fuego de Charleston. Mamá los sigue para asegurarse de que no confisquen nada más». ¿Era esto todo? Scarlett se tranquilizó. No había armas en la casa. Lo sabía porque ella misma había buscado una. Cerró los ojos y se adormiló. Había sido un día muy largo. Recordó lo emocionante que había sido ver el agua levantando espuma en los costados de la veloz balandra y durante un instante envidió a Red por estar navegando bajo las estrellas. Lástima que no estuviese ella con él en vez de Ross. No tenía miedo de que los yanquis alcanzasen a Red. Nunca se preocupaba por él. Era invencible. Cuando Eleanor Butler volvió a la biblioteca al marcharse los soldados de la Unión, abrigó con su chal de cachemir a Scarlett, que había caído en un profundo sueño. «No hace falta molestarla», dijo en voz baja. «Aquí está cómoda. Vayamos a acostarnos, Rosemary. Has hecho un largo viaje y yo estoy cansada, y mañana será un día muy ajetreado». Sonrió para sus adentros cuando vio la señal colocada entre unas páginas avanzadas de Van Gogh. Rosemary leía deprisa y no era ni por mucho tan moderna como pretendía ser. La mañana siguiente el mercado ardía de indignación y de planes mal pequeñados. Scarlett escuchaba con desdén las agitadas conversaciones a su alrededor. ¿Qué esperaban los charlestonianos? ¿Que los yanquis se dejasen disparar sin hacer nada? Si los charlestonianos trataban de discutir o protestar, lo único que harían serían empeorar las cosas. ¿Qué importaba después de tanto tiempo que el general Lee hubiese convencido a Grant para que permitiese a los oficiales de la Confederación conservar sus armas cortas después de la rendición en Appomattox? Eso era de todos modos el extremo del sur. ¿Y de qué los servía un revólver a quienes eran demasiado pobres para comprar municiones? ¿Y las pistolas de duelo? ¿A quién diablos podía interesarle conservarlas? Solo eran buenas para que los hombres mostrasen su valor y se hiciesen volar la cabeza. Scarlett mantuvo la boca cerrada y se concentró en la compra. De no hacerlo así no acabaría nunca.
Incluso Eleanor corría de un lado para otro como un pollo con la cabeza cortada, hablando con todo el mundo en un tono apremiante y apenas audible. Dicen que todos los hombres quieren acabar lo que empezó Rose, le contó a Scarlett cuando volvían a casa. No pueden soportar que sus hogares sean registrados por la tropa. Las mujeres tendremos que arreglar las cosas. Los hombres están demasiado acalorados. Scarlett sintió un escalofrío de terror. Había pensado que todo aquello era pura palabrería, que nadie querría empeorar la situación. «No hay nada que arreglar», exclamó. «Lo único que se puede hacer es estarse quieto hasta que amaine el temporal. Red debe de haber puesto a salvo a Ross, o de lo contrario nos habríamos enterado». La señora Butler pareció asombrada. «No podemos permitir que el ejército de la Unión se salga con la suya en esto, Scarlett. Supongo que lo comprendes. Ya han registrado nuestra casa, han anunciado que impondrán el toque de queda y están deteniendo a todos los que trafican en artículos racionados. Si les dejamos seguir así, pronto volveremos a estar como en el año 64, cuando nos tenían acogotados, aplastándonos el cuello con sus botas y controlando hasta nuestro alimento. Sencillamente no puede ser». Scarlett se preguntó si no se estaba volviendo loco todo el mundo. ¿Qué creía que podían hacer un puñado de damas de Charleston aficionadas al té y a los encajes contra un ejército? Lo descubrió 2 noches más tarde. La boda de Lucinda Wack había sido fijada para el 23 de enero. Las invitaciones habían sido escritas y esperaban a ser entregadas el 2 de enero, pero nunca se emplearon. Una terrible eficacia fue el comentario con que Rosemary Butler rindió tributo a los esfuerzos de la madre de Lucinda, de su propia madre y de todas las otras damas de Charleston. La boda de Lucinda se celebró el 19 de diciembre en la iglesia de St. Michael, a las 9 de la noche. Los majestuosos acordes de la marcha nupcial sonaron a través de la puerta y las ventanas abiertas de la atestada y bellamente adornada iglesia, exactamente a la hora en que empezaba el toque de queda. Se oyeron claramente en el cuartel de la guardia del otro lado de la calle frente a St. Michael. Algún oficial dijo más tarde a su esposa, a oídas de la cocinera, que nunca había visto tan nerviosos a los hombres bajo su mando, ni siquiera antes de salir de campaña. Toda la ciudad se enteró al día siguiente de lo ocurrido. Todos se rieron de buen grado, pero nadie se sorprendió. A las 9:30, la entera población de la vieja Charleston salió de St. Michael y recorrió a pie la calle Meeting hasta la recepción de la casa consistorial de Carolina del Sur. Hombres, mujeres y niños, desde 5 hasta 97 años de edad, caminaban riendo bajo el cálido aire nocturno, quebrantando la ley con fragante desafío. El mando de la Unión no podía alegar ignorancia, porque aquello se desarrollaba ante sus narices. Ni había manera de detener a los bellacos. El cuartel de la guardia contaba con 26 celdas. Aunque se hubiesen habilitado los despachos y los pasillos, no habría habido espacio suficiente para aquel gentío. Ya los bancos de St. Michael habían tenido que ser sacados al tranquilo cementerio para que todos pudieran caber, apretujados en el interior de la iglesia. Durante la recepción, la gente debió salir por turnos del atestado salón de baile al porche para tomar un poco el aire y contemplar a los soldados impotentes que patrullaban con fútil disciplina a lo largo de la calle desierta. Red había vuelto aquella misma tarde a la ciudad llevando la noticia de que Ross estaba a salvo en Wilmington. Scarlett le confesó en el porche que había tenido miedo de asistir a la boda, incluso escoltada por él. No podía creer que un puñado de señoras en su casa pudiesen darle un palo al ejército yanqui. «Tengo que confesarlo, Red. La gente de Charleston se las sabe todas». Él sonrió. «Me gustan esos chalados arrogantes, todos y cada uno de ellos, incluso el pobre Ross. Espero que nunca se entere de que robe el blanco por 1 kilómetro, pues sería para él una gran desilusión». Ni siquiera le alcanzó. Supongo que estaría borracho. Su voz no podía ser más despectiva. Después se agudizó con súbito temor. «Entonces, ¿el merodeador anda todavía suelto?» Ren le dio unas palmadas en el hombro. «No, puedes estar tranquila, querida, pues no volverás a oír hablar de él. Mi hermano y la apresurada boda de la pequeña Lucinda han infundido el temor de Dios a los yanquis». Rió entre dientes divertido. «¿Qué es eso tan gracioso?», preguntó recelosamente Scarlett. No le gustaba que la gente se riese sin que ella supiese por qué. «No lo entenderías.
Me estaba felicitando por haber resuelto un problema sin ayuda de nadie, y entonces mi chapucero hermano hace todavía algo mejor. Sin darse cuenta, ha dado a toda la ciudad algo con que divertirse y de lo que sentirse orgullosa. Míralos, Scarlett. El porche estaba más lleno que nunca. Lucinda Wack, ahora Lucinda Grimgan, estaba arrojando flores de su ramo a los soldados. Yo más bien les arrojaría trozos de ladrillo. Lo creo, siempre te ha gustado lo evidente. El estilo de Lucinda requiere imaginación. Su tono divertido y perezoso se había vuelto cruelmente mordaz. Scarlett levantó la cabeza. Me voy adentro. Prefiero ahogarme de calor a que me insulten. Invisible a la sombra de una columna próxima, Rosemary se encogió al percibir crueldad en la voz de Red e irritación doliente en la de Scarlett. Aquella noche más tarde, pasada a la hora de acostarse, llamó a la puerta de la biblioteca donde estaba Red leyendo. Después entró y cerró la puerta a su espalda. Tenía la cara enrojecida de llorar. «Creí que te conocía, Red», dijo bruscamente, «pero no te conozco en absoluto. Esta noche oí que hablabas a Scarlett en el porche de la casa consistorial. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia esposa? ¿Contra quién te volverás ahora?» Capítulo 20. Red se levantó rápidamente del sillón y avanzó hacia su hermana con los brazos tendidos, pero Rosemary levantó las manos con las palmas hacia afuera y retrocedió. El semblante de él se ensombreció y se quedó inmóvil, con los brazos colgando junto a los costados. Quería por encima de todo ser el amparo de Rosemary, y ahora era la causa de su angustia. Su mente estaba llena de la corta y breve historia de Rosemary y del papel que él mismo había representado en ella. Red no había lamentado ni explicado nunca lo que había hecho en su tormentosa juventud. No se avergonzaba de nada, salvo de los efectos causados en su hermana menor. Debido a su rebelde oposición a la familia y a la sociedad, su padre le había repudiado. El nombre de Red no era más que una línea tachada con tinta en la Biblia de la familia Butler cuando registraron en el libro santo el nacimiento de Rosemary. Esta tenía 20 años menos que él. Red ni siquiera la vio hasta que ella cumplió 13 años. Una niña desgarbada, de piernas largas, pies grandes y pechos incipientes. Una de las escasas ocasiones en que su madre desobedeció a su marido fue cuando inició Red su peligrosa vida de burlador del bloqueo del puerto de Charleston por la flota de la Unión. La señora Butler acudió de noche al muelle donde estaba amarrado el barco de Red, llevando consigo a Rosemary para que se conociesen. La ternura oculta que Red llevaba dentro brotó de un modo inefable cuando éste percibió la confusión y la necesidad que parecía su hermana menor, y la cogió en su corazón con el calor que su padre nunca pudo darle. Rosemary, a su vez, le entregó la confianza y la fidelidad que su padre no le había inspirado jamás. Y el lazo entre hermano y hermana no se desató nunca, a pesar de que no se vieron más de una docena de veces desde su primer encuentro hasta que Red volvió a su casa de Charleston 11 años más tarde. Él no se había perdonado nunca el haber aceptado las afirmaciones de su madre en el sentido de que Rosemary estaba bien, era feliz y se sentía amparada por el dinero que él les enviaba con prodigalidad desde que su padre había muerto, y ya no podía interceptarlo y devolverlo. Hubiese tenido que estar más alerta, que prestar más atención, se acusó Red más tarde. Tal vez entonces su hermana no habría desconfiado tanto de los hombres. Tal vez se habría enamorado y casado y tenido hijos. De hecho, cuando volvió a casa, encontró una mujer de 24 años, tan desgarbada como la niña de 13 a quien había conocido. Rosemary se sentía incómoda con todos los hombres, salvo con él. Empleaba las vidas distantes de las novelas para consolarse de la incertidumbre que le causaba la vida en el mundo. Rechazaba los convencionalismos de la sociedad sobre cómo debía parecer, pensar y comportarse una mujer. Rosemary era una marisabidilla, terriblemente franca y carente de las artimañas y variedades femeninas. Red la quería y respetaba su susceptible independencia. No podía recuperar los años perdidos, pero podía ofrecerle a su hermana el don más raro, su yo interior. Era totalmente sincero con Rosemary, la trataba como a una igual, y en ocasiones incluso le confiaba los secretos de su corazón, como jamás había hecho con ninguna otra persona.
Ella reconocía la inmensidad de aquel don y le adoraba. En los 14 meses que Red había estado en casa, la alta, inquieta e inocente soltera y el sofisticado y desilusionado aventurero se habían convertido en los más íntimos amigos. Ahora Rosemary se sentía traicionada. Había visto una faceta de Red que no sabía que existiese, un rasgo de crueldad en aquel hermano que siempre había conocido infaliblemente amable y afectuoso. Estaba confusa y desconfiada. «No has contestado mi pregunta, Red». Los ojos enrojecidos de Rosemary eran acusadores. «Lo siento, Rosemary», dijo cautelosamente él. «Lamento profundamente que me hayas oído. Era algo que tenía que hacer. Quiero que se vaya y nos deje en paz». «Pero es tu esposa». «Yo me separé de ella, Rosemary. Le ofrecí el divorcio y no lo aceptó, pero Scarlett sabía que nuestro matrimonio había terminado». «Entonces, ¿por qué está aquí?» Red encogió los hombros. «Tal vez deberíamos sentarnos. Es una historia larga y fatigosa». Lentamente, metódicamente, sin pizca de emoción, Red contó a su hermana los 2 matrimonios anteriores de Scarlett, su declaración y la decisión de Scarlett de casarse con él por su dinero. También le refirió el amor casi obsesivo que Scarlett sintió por Ashley durante todo el tiempo que la había conocido. «Pero si sabías esto, ¿por qué diablos te casaste con ella?», preguntó Rosemary. «¿Por qué?». Red torció la boca en una sonrisa. «Porque era muy fogosa y de una valentía temeraria y tenaz. Porque era infantil a pesar de todo lo que pretendía ser. Porque era diferente de todas las mujeres a quienes había conocido. Me fascinaba, me enfurecía, me volvía loco. La amaba tanto como ella a él. Desde el día en que la vi por primera vez, fue una especie de enfermedad». Su voz era doliente. Apoyó la cabeza entre las manos y rió espasmódicamente. Su voz salía amortiguada por entre sus dedos. «La vida es una broma muy grotesca. Ahora Ashley Wilkes es un hombre libre y se casaría con Scarlett sin pensarlo un momento, y yo quiero librarme de ella. Naturalmente, esto hace que ella quiera recuperarme. Solo desea lo que no puede tener». Red levantó la cabeza. «Temo», dijo a media voz, «temo que todo vuelva a empezar. Sé que es despiadada y completamente egoísta, que es como un niño que llora para que le den un juguete y lo rompe en cuanto lo tiene. Pero hay momentos en que inclina la cabeza de un modo tan singular, o sonríe jubilosa, o parece de pronto perdida, y entonces estoy a punto de olvidar todo lo que sé». «Mi pobre Red». Rosemary apoyó una mano en su brazo. Él la cubrió con la suya. Después le sonrió y volvió a ser el de siempre. «Tienes ante ti, querida, al hombre que fue antaño el asombro de los barcos fluviales del Mississippi. He jugado durante toda mi vida y nunca he perdido. Ganaré también este juego. Scarlett y yo hemos hecho un trato. No podía arriesgarme a tenerla demasiado tiempo en esta casa, o volvería a enamorarme de ella o la mataría. Por consiguiente, agité una bolsa de oro delante de ella y su afán de dinero superó el eterno amor que me profesa. Se marchará definitivamente en cuanto termine la temporada. Hasta entonces tendré que mantener la distancia, resistir más que ella y superarla en astucia. Casi lo espero con ilusión. Ella aborrece perder y lo manifiesta. No es divertido derrotar a alguien que es un buen perdedor». Miró a su hermana con ojos sonrientes. Después se puso de nuevo serio. «Mamá sucumbiría si se enterase de la verdad sobre mi infeliz matrimonio, pero se avergonzaría si supiese que yo abandoné el hogar, por muy desgraciado que fuese. Un dilema terrible. En cambio, de esta manera será Scarlett quien me abandone. Yo seré la parte ofendida, pero valientemente estoica, y no habrá nada deshonroso. Ni arrepentimiento, solo de haber sido estúpido una vez hace años. Tendré el eficaz consuelo de no reincidir. Esto contribuye mucho a borrar la humillación de aquella primera vez». Rosemary le miró fijamente, con no disimulada curiosidad. ¿Y si Scarlett hubiese cambiado? Podría haber madurado. Red hizo una mueca. Para citarla ella misma, eso solo ocurrirá cuando los cerdos vuelen. Continuará.